Una noticia destacada sin duda y que todavía no estamos teniendo en cuenta la dimensión de lo que vaya a ocurrir a partir de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. La Corte rechazó una acción de inconstitucionalidad que presentó contra una ordenanza municipal la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustible. Tiene que ver con limitaciones de distancia para las estaciones de servicio en Asunción, entre otras cosas, Mateo. Efectivamente, y lo que preocupa, don Oscar, es lo que va a pasar en el futuro. Pero vamos a hacer un recuento de los hechos. Antonio Fretes, el señor Víctor Ríos, senador, y también César Diesel firmaron el documento del fallo a favor de una empresa que había presentado 2 solicitudes para la construcción de estaciones de servicios en Asunción. Esto obviamente dentro de una acción de inconstitucionalidad, manifestando que la ordenanza 711 de la Municipalidad de Asunción, que establece un mínimo de distancia entre una estación y otra de 1000 metros, está siendo nada más y nada menos que una falta a la libre competencia y a la libre concurrencia. Esto fue lo argumentado por los ministros que aprobaron y firmaron este fallo. Lo preocupante no es solamente esto, don Oscar, sino lo que pueda pasar en futuro, atendiendo lo que habían manifestado algunos especializados en las leyes que tiene que ver con la jurisprudencia, es decir, que otras empresas en futuro vayan a presentar el mismo recurso para la aprobación y de esta forma quede prácticamente sin ninguna herramienta para poder evitar la construcción de más estaciones de servicio que cada vez van acobotando todas las esquinas de la capital del país. Vamos a escuchar lo que manifestaba Víctor Ríos, lo que argumentaba en torno a esta decisión que se llevó a cabo el día viernes. Hay que hacer lo que se llama construcción jurídica a partir del planteamiento general que hace. Hay que hacer la construcción jurídica, la construcción de la solución del caso en cada situación particular. Porque distinto hubiera sido, digamos, si tenemos, por ejemplo, creo que el MADES en algún momento citó para alguna resolución, una investigación de docentes investigadores financiados por CONACYT, creo que también alguna facultad, creo que fue la Facultad de Ingeniería de la UNA. Bueno, si te presentan esos resultados de esas investigaciones, bueno, ahí es diferente, pero cuando se emite una resolución que en principio parece solamente una decisión de autoridad. Bueno, y hay más acerca de este tema, es decir, esto es lo que dicen desde la Corte, un ministro de la Corte. ¿Qué dicen desde el municipio acerca de este asunto, Mateo? Y a propósito, don Oscar, le escuchamos al senador Víctor Ríos diciendo que no tenían documentos concretos que manifestaban lo que ya sabemos todos, la situación que se vive en torno a medidas que atentan contra el medio ambiente, especialmente contra el acuífero Patiño. No hay documentos ni estudios presentados por la municipalidad que comprueben esta situación, pese a que sí los hay, pero no han sido presentados. Pese a esta situación, la municipalidad se muestra en contra ahora de la construcción de más estaciones de servicios y dicen ellos, nos quedamos sin herramientas legales jurídicas para presionar la posibilidad de construcción de estas obras. Federico Mora, el jefe de gabinete de la municipalidad, daba la declaración, la versión de la municipalidad. Cuando vemos que uno de los fallos sí da al lugar a la medida, rompe los 1000 metros, le deja al municipio sin herramientas, que es lo que ya pasamos durante estos 18 o 24 meses. Ojo, inclusive le deja sin herramientas sobre el nuevo proyecto que hemos remitido a la Junta, porque lo que haría es decir, es inconstitucional que establezcas distancias. Bueno, algunas precisiones que hay que hacer sobre esto. Cadipac, que es una cámara que nuclea a varias distribuidoras, se presenta para atacar de inconstitucionalidad una ordenanza municipal que dice que una estación de otra tienen que tener por lo menos 1000 metros de distancia. ¿Qué le dice la Corte a Cadipac? Ustedes no tienen legitimación activa,
Por ende no pueden presentarse porque no son una estación de servicio, son varias. Y no pueden presentarse como nucleación, sino que tiene que presentarse la afectada en particular con nombre y apellido. Por ende, respecto a todas las que se colgaron de la acción de inconstitucionalidad de Cadipac, la Corte le dice no procede, no corresponde, por ende, el artículo de la ordenanza sigue aplicándose a estas estaciones de servicio que van a tener que estar por lo menos a 1000 metros una de otra. A una estación de servicio en particular, a un emblema en particular, le dice la Corte Suprema de Justicia, usted sí, señor, puede ubicarse a menos de 1000 metros de distancia de otra porque justificó debidamente cuáles son sus motivaciones, por qué está recurriendo, y para ustedes en particular, en ese lugar en particular, esta disposición y esta ordenanza es inconstitucional. Solamente para esa estación de servicio, no para las demás. ¿Qué hicieron las demás en su momento? Mientras la Corte resolvía el problema, lo que decidieron es presentar una medida cautelar, una medida que les permita construir estaciones de servicio a menor distancia de 1000 metros o incluso de las restricciones que tenían respecto a algunos lugares como hospitales, escuelas y demás, y construyeron a partir de esa medida cautelar las estaciones de servicio. Hoy explica a través de Radio Monumental el ministro Víctor Ríos que está en su voto de hecho, y lo pueden ver en el documento, que al no correr la inconstitucionalidad de esa ordenanza y de ese artículo municipal y al quedar ya sin efecto la medida cautelar, estas estaciones de servicio tienen que ser desmontadas. Todas las que se construyeron sobre la base de la medida cautelar tienen que ser desmontadas, dice el ministro Víctor Ríos. En el párrafo 25, dado el sentido del presente voto, rechazo de la acción, corresponde por lógica consecuencia el levantamiento del estado de suspensión de los efectos del acto normativo. La suspensión de la ordenanza, se entiende, que fuera decretado por acto interlocutorio 252 del 23 de febrero de 2021. Aunque pareciera una obviedad, dice Víctor Ríos, dicha medida en la práctica no pudo desde luego ejecutarse por cuanto que la asociación en puridad no se dedica al comercio. No obstante, por razones que guardan relación con efectos propios de la decisión adoptada, estamos obligados a decretar dicho levantamiento. Vamos a escuchar lo que decía Víctor Ríos. Fue muy claro a través de Radio Monumental. Como no procede la inconstitucionalidad para estas estaciones de servicio que se colgaron de Cadipac porque no tiene legitimación activa, todos aquellos que construyeron con la medida cautelar como aval tienen que hacer desaparecer sus estaciones de servicio, desmontarlas, era el término que utilizaba Ríos, el ministro de Corte Suprema de Justicia. Escuchen. Se construye la estación de servicio en base a la medida cautelar. Llega un momento y la Corte dice, acá esta acción se rechaza. ¿Qué quiere decir eso? Que esa ordenanza sigue vigente. Por lo tanto, todo cuanto se ha construido en contra de esa ordenanza cuya vigencia se ratifica, tiene que ser desmontado. Sencillos. O sea, por poner un ejemplo de uno de los que... Porque no tiene ningún asidero legal. Claro, para poner un ejemplo de lo que generó tanta polémica en su momento. La estación de servicio que se construyó en la esquina de la Embajada de los Estados Unidos, sobre la base de una medida cautelar, debería desaparecer de ahí. Sí, es lo que digo, repito, en el párrafo 25 de mi voto.